Miren, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido, nos hemos encontrado con situaciones que nos llevan al fracaso. La realidad de las cosas es que si tú dices que nunca has fracasado es porque probablemente nunca has intentado nada. Muchas veces fracasamos por cuestiones de pecado. A veces los fracasos que tenemos son fracasos porque sí, no nos merecíamos. Pero otros fracasos que tenemos en la vida son simplemente porque un día intentamos realizar algo, el resultado no fue el que queríamos, pero al final ese fracaso viene sobre nuestras vidas. El problema del fracaso no es que fracasemos. El problema es cuando el fracaso se vuelve una carga para nuestra vida. Y el fracaso no trabajado a la manera de Dios se va a volver un fracaso, se va a volver una carga para nosotros. Por eso muchas veces ya no vamos a poder desear y hacer cosas porque hay una carga que está en nuestras vidas. Muchas veces tenemos miedo a experimentar o a volver a hacer cosas que nos gustaban simplemente porque una vez fracasamos. Pero recuerda, no todo fracaso es malo. Tu fracaso de hoy puede ser la victoria de tu futuro. Así que voltea a ver al de tu lado y dile: tu fracaso de hoy puede ser la victoria de tu futuro. Ahora quiero hacerte una pregunta. No tienes que contestarla, pero si tú pudieras regresar el tiempo atrás, ¿qué fracaso de tu vida evitarías? Ahí te voy a dar unos segundos para que pienses y digas: a ver, Señor, si yo puedo regresar el tiempo atrás, ¿qué situación de mi vida, qué mala decisión o qué fracaso desearía cambiar? En mi caso, yo recuerdo cuando yo salgo de la secundaria, era un niño muy bueno. Salgo de la secundaria y la verdad que la actitud que yo tenía, el comportamiento que yo tenía era muy feo. Pero recuerdo que pues ya para entrar a la preparatoria pues se tenía que hacer un examen de admisión. Pues ya voy, lo presento, al momento de ir por la entrega de calificaciones, ¡pum!, reprobado y no aceptado. Y yo dije: chinelas, fracasé en la escuela. El hecho de yo haber reprobado un examen me llevó a cambiar mi vida de una manera diferente. De tal manera que yo me puse a pensar, dije: ¿cuánto habrán ahorrado mis papás para poder pagarme la pura preinscripción para poder entrar a la preparatoria para que yo fuera a la escuela y al final terminara reprobando el examen? Y yo fracasé. Y ese fracaso me llevó a mí a dar miedo. Me llevó a generarme ese sentir de que yo no podía realizar cualquier examen por miedo a reprobarlo. De tal manera que me decían: oye, ¿por qué no buscas trabajo y vas a aquella fábrica? Y decía: un examencillo de 5 preguntas. No, hombre, no me gusta. Pero a veces no era el no me gusta, sino era que tenía miedo a volver a fracasar. Y de tal manera que yo me fui escudando y ese peso empezó a caer sobre mí. Mucha gente que me conocía: oye, Leo, me dice, pues si ya estás trabajando, ¿por qué no entras a estudiar? No me gusta. Es que a mí eso de la escuela no se me da, como que no se me pega. Pero en sí, un fracaso que tuve me llevó a tomar actitudes en contra de todo lo que yo podía hacer. Así que recuerda esto, mira, el fracaso es tan fuerte en tu vida, si alguna vez has fracasado, que no solamente va a afectar el presente que vivas, sino que va a afectar el futuro que puedes llegar a ver. Muchos quizás no han fracasado en la escuela como yo, pero otros de los que están aquí quizás han fracasado en sus planes. Quizás tú un día te sentaste cuando estabas chamaquito o cuando estabas niña y decías: y yo cuando sea grande quiero llegar a ser doctora. O quizás tú en tu preparatoria o en tu universidad decías: oh, me voy a aventar el doctorado, voy a acabar esto. Pero de una u otra manera ya no pudiste seguir porque fracasaste con algo. O quizás tú planeaste y dijiste: no, yo me voy a casar hasta los 30 años, todo va a estar bien padre. Pero un fracaso te vino a hacer que tomaras decisiones antes de eso planeado. Muchas veces planeamos cosas que nos van a llevar a fracasar. Otros quizás de aquí no han fracasado en ninguna de esas áreas, pero quizás han fracasado en sus relaciones conyugales. Muchos de los que están aquí dicen: no, pues ¿para qué me vuelvo a casar si mi primer matrimonio fue bien feo, si mi primer matrimonio se fue así? Otros quizás ya no quieren tener novio y no quieren conocer a nadie con quien formar un futuro, simplemente porque un fracaso en una relación antes de tiempo los marcó de por vida y afectó todo lo que estaba por delante. Muchas veces nosotros fracasamos en esas áreas de nuestra vida. O otros quizás tuvieron un fracaso en su liderazgo.
Quizás otros que están aquí ya estaban dentro de la iglesia, estaban sirviendo a Dios, pero un día fracasaron y ese fracaso los puso a larga distancia de lo que estamos hoy. Muchos estamos aquí el día de hoy, pero nuestras vidas se quedaron 5 años atrás cuando fracasamos, 2 años atrás cuando tuvimos cualquier problemática. Y el fracaso entonces empieza a generar un peso en nuestra vida y entonces nos empezamos a hacer inmóviles. Otros quizás han fracasado en sus planes de leer la Biblia. Otros quizás decían, ahora sí ya voy a leer la Biblia toda la semana. Y llegó el miércoles, ya el jueves y el viernes pues ya no. Y a la siguiente semana dices, pues ya para qué leo, si como quiera ya sé que luego el miércoles dejo de leerla. Y empezamos a fracasar en áreas de nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Y eso nos marca para siempre, de tal manera que empezamos a decir, ¿para qué intento hacerlo de nuevo si ya sé que voy a fracasar? Otros de los que están aquí, en su deseo de querer hacer algo por su familia, en su deseo de querer hacer algo por ellos mismos, han emprendido quizás negocios, han emprendido empresas, pero simplemente porque un día hubo un fracaso, determinaron cerrarla y decir, ya no seguimos más para adelante. Y el fracaso entonces no solo es un evento momentáneo, sino no tratado de la manera correcta va a dañar nuestra vida para siempre. Y llega el momento donde nuestra vida no avanza más. El miedo se empieza a hacer más claro y tú dices, oye, ¿por qué no quieres? No, es que no me gusta. Ese no me gusta, por lo regular está seguido de fracasaste en eso tiempo atrás. Entonces la duda, el miedo se empieza a hacer más grande en nuestra mente, que no nos deja seguir avanzando hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos más para adelante. Así que dejamos pasar oportunidades solo porque creemos que volveremos a fracasar. Así que voltea a ver al de tu lado y dile, oye, ¿y qué oportunidades ya dejaste pasar otra vez? Solamente por el miedo de querer o volver a fracasar. Pero ¿qué enseña Dios acerca del fracaso? ¿Qué dice Dios que tenemos que hacer cuando fracasamos, cuando cometemos errores en nuestra vida? Recuerden, hay fracasos que son consecuencia del pecado, pero hay fracasos que solamente son consecuencia por querer tener una iniciativa sobre algo. La Biblia enseña bien claro lo que tenemos que hacer en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a un fracaso en nuestro matrimonio, a un fracaso en nuestra relación con nuestros padres. La Biblia dice que tenemos que hacer. Y te quiero explicar el contexto de este versículo que vamos a leer a continuación. Dice que en la iglesia que estaba en Filipos, había una gente pues muy mala, pero a la final eran hijos de Dios. Dice que había una congregación que se portaba de una manera bien fea, que murmuraba, que hablaba mal de los hermanos, que les robaba, que los insultaba. Pero después el apóstol Pablo llega a esa iglesia y les dice, miren, ustedes pues están mal, hacen aquello, yo soy un judío, yo estudié acá. Y el apóstol Pablo no solamente se enfoca en lo malo que estaba ahí, sino que el apóstol Pablo se empieza a enfocar en también todo lo bueno que él había llegado a hacer. Y el apóstol Pablo termina diciendo esto: después de que habla todo lo bueno, fracasos, y después de que habla todo lo malo, fracasos, y después habla todo lo bueno, victorias, él termina diciendo esto. Dice Filipenses 3, del 3 al 14: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Miren, el deseo de Dios para cuando fracasamos o tenemos una victoria en nuestra vida es que nosotros podamos olvidarla. Nuestro futuro muchas veces se ve afectado por lo que cometimos en el pasado, pero Dios siempre nos recuerda y nos dice: olvida lo que pasó atrás, sea bueno o sea malo. Fracasaste, ok, qué bueno, intentaste hacer algo, pero déjalo atrás y prosigue a lo que está en Cristo Jesús. Y recuerde otra vez esto: el fracaso es un evento. El fracaso no es tu futuro.
Muchas veces tú dices, ay, pues yo voy a ir a jugar fútbol y resulta que pues fuiste bien feo para jugar fútbol y entonces ahora tú dices, no, pues yo soy un fracasado para el fútbol, yo no sirvo para eso y que ta, 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 y que ta, ta, ta. Muchas veces tú ves una relación mala en el matrimonio como hijo y tú dices, yo nunca me voy a casar para vivir como ellos, fracasados, peleados, discutiendo cada rato. Y tú empiezas entonces a de una u otra manera decir, yo no quiero caminar hasta allá. Pero al final el fracaso cometido en ese momento está marcando tu vida. Así que ya no tomas decisiones que te dejen llevar hacia lo que Dios quiere hacer, sino que empiezas a tomar decisiones que no te lleven hacia el lugar en donde tú puedes fracasar. Hoy les quiero contar esto. Muchos tienen miedo a casarse. ¿Por qué creen? Por miedo a fracasar. Muchos tienen miedo de emprender un negocio por miedo a fracasar. Muchos tienen miedo de volver a meterse a la escuela por miedo a fracasar. El fracaso nos va a llevar a decirle a las oportunidades, no quiero. Muchos no quieren aceptar responsabilidades dentro de la iglesia y empezar a trabajar de una mejor manera solamente porque tienen miedo a volver a fracasar. Pero recuerda esto, si fracasaste no es para siempre. El fracaso es un momento, es un segundo, pero todavía hay mucho futuro que recorrer para adelante. Y por eso es lo importante que nosotros dejemos atrás el fracaso. Si tú quieres caminar hacia la voluntad de Dios, lo más importante que tienes que hacer es dejar atrás cualquier fracaso de tu vida. Por eso, mira, no permitas que los fracasos te pongan nombre. Yo les dije sinceramente, yo reprobé en la escuela. ¿Y cómo creen que empezó a ser mi nombre? Burro, ¿para qué vas? Ya te faltan las orejotas. Y el fracaso empieza a ponernos nombre. Personas alcohólicas, borracho, alcohólico, nunca se te va a quitar. Ah, el grosero, sí. Y el pecado o el fracaso que cometiste empieza a ponerte nombre. Por eso, mira, tú no debes de dejar ponerte nombre por el fracaso que quizás en un momento cometiste. Ah, el infiel, ah, sí. Y empieza a ponerte nombre el fracaso. Ah, el que no sirve para nada, el que siempre viene y la riega. No, ese es bien malo para jugar. Yo les soy sincero, a mí me gusta ir a jugar fútbol. Y yo nada más miraba cuando decían, hey, escoge tú. Y ya saben a quién era el que dejaban al último. Pues al que ya sabían que no servía para jugar fútbol. Y yo después ya me pongo a ver y digo, yo me pusiera en el lugar de esa persona, qué feo se sentiría eso. Y eso es lo que nos hace el fracaso. Muchas veces hay invitaciones para salir adelante y tú dices, no puedo. No me gusta, no me llama la atención nada de eso. Pero solamente porque hubo un fracaso que marcó nuestra vida. Así que dile al de tu lado, no dejes que el fracaso te ponga nombre. Número 2, por eso la Biblia enseña que una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros fracasos, que una vez que nos arrepentimos de nuestro pecado, todo es dejado en manos de Dios. Así que mira, yo te quiero decir esto: arrepiéntete de tus pecados, deja atrás tus fracasos y deja en manos de Dios las consecuencias. Muchas veces tenemos miedo a seguir caminando hacia lo que Dios quiere para nosotros solamente porque no queremos dejar el fracaso o dejar el pecado que nos lleva a fracasar. Pero si nosotros entendiéramos que el fracaso no se compara al amor de Dios, estaríamos caminando hacia los lugares donde Dios nos quiere llevar. Jeremías 31:34b dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjense, dice que Dios, que una vez que nosotros que reconocemos, sí Señor, he pecado, sí Señor, he fracasado en esta área de mi vida, la verdad no he sido buen papá, soy un fracasado como papá. Mira Señor, la verdad que estoy en este trabajo, pero soy un fracaso para el trabajo que estoy haciendo. Cuando nosotros reconocemos eso, la Biblia dice que Dios se olvida de todo. Si Dios se ha encargado de olvidarse de todo, bueno, entonces ¿no crees que es buena idea que tú también te olvides de lo que pasó atrás y extiendas tu mano hacia lo que está por venir hacia adelante? Recuerda, Dios te da ahora una identidad. Si te has arrepentido de tus pecados, entonces ya no eres un pecador. Si te has arrepentido de lo malo que hiciste, entonces ya no te sigas llamando así.
Ya no te sigas llamando como el fracaso te puso. Ahora eres un hijo de Dios y Dios te ha dado esa nueva identidad. Recuerda esto, el pecar no te va a hacer pecador si tú estás en Cristo. Quizás suena así como que, ay, a ver cómo está eso. Cuando nosotros cometemos errores estando en Cristo, no te convierte en un pecador, te convierte en un hijo que cometió un pecado, pero al final sigues siendo hijo de Dios. Por eso no permitas que el pecado te marque, porque una vez que el pecado te ponga el nombre, entonces lo que Dios es deja de ser. Y muchos se preguntarán, y yo te decía, sabes, este es mi deporte favorito. Yo solamente te puse un ejemplo de los fracasos que yo había cometido en mi vida. Yo recuerdo cuando a la edad de 9 años fracasé como hijo. Recuerdo cuando estaba papá y papá llega y me empieza a llamar la atención, y lo que yo hago, voy, arranco el lavabo y se lo aviento encima. Y yo fracaso como hijo, y eso me marcó y me empezó a llamar como un hijo rebelde. Recuerdo cuando a los 12 años el fracaso en mi escuela viene de tal manera que yo empiezo a tener actitudes incorrectas y digo, si yo no puedo trabajar para tener un buen trabajo, bueno, entonces yo me tengo que dedicar a robar. Y yo esperaba cualquier descuido solamente para decirte, bueno, era tuyo porque ahora ya es mío. Y el fracaso entonces empezaba a generar actitudes que había en mí. Tiempo atrás yo recuerdo que un día yo decía, Señor, ¿por qué nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que nosotros hacemos mal, en lo que convertimos mal, y nos extendemos hacia lo que tú tienes aquí? Pero yo lo entendí apenas. Yo nunca había tenido miedo a fracasar a nada en la vida. Aunque te digo, fracasar, si tú no lo tratas de la manera correcta, te va a llevar a tomar decisiones incorrectas. Cuando yo me encuentro con un fracaso que nunca había conocido, es el peor fracaso de mi vida, yo lo podría considerar. Cuando yo tomé una decisión que iba en contra de la voluntad de Dios. Y fue cuando dije, Señor, ahora sí creo que soy un fracasado. La escuela, la rebeldía, todavía eso no le llamaba fracaso. Pero si algo me dio miedo a mí, fue cuando fracasé en hacer la voluntad de Dios. Por eso siempre recuerda esto. Mira, si tú has fracasado en hacer la voluntad de Dios, bueno, has fracasado en el fracaso más grande que pueda haber. Pero si no has fracasado en eso, entonces déjame decirte, hay esperanza y hay mucho que recorrer por delante. Porque el fracaso más grande que vamos a encontrar en nuestra vida será cuando fracasemos en hacer la voluntad de Dios. Así que siempre recuerden esto. Ahora el pecado o el fracaso ya no te va a definir. Si tú estás en Cristo, lo que te va a empezar a definir ahora será lo que Dios ha determinado hacer con tu vida. Recuerda esto, Dios no te recordará jamás tus fracasos. Y si Dios no lo hace, no lo hagas tú. Dile al de tu lado, no lo hagas tú. Miren, pero cuando nuestros fracasos son evidentes, bueno, de hecho yo creo que todo fracaso es visible. Quizás para algunos el fracaso va a ser visible nada más para ti y otra persona. Para otros el fracasar es visible para 5 personas. Para otros el fracaso lo van a hacer 100 personas. Pero al final el fracaso siempre va a ser visible. Y las personas siempre van a saber que fracasaste en algo. Pero recuerda siempre esto. Ya no te recuerdes tus fracasos, porque ya ni Dios lo va a hacer. Entendamos algo. Nosotros no podemos cambiar el pasado. El pasado se va a quedar en el pasado. Pero entendamos esto, pero Dios puede cambiar nuestro futuro. Por eso es que nosotros estamos aquí en la iglesia. Yo creo que la iglesia es el lugar más seguro para cambiar el futuro de cualquier persona. Es verdad que muchas veces el fracaso nos marca para que nosotros vivamos de una manera, pero una vez que nosotros reconocemos que estamos en Cristo, el fracaso puede ser o una catapulta para brincar más alto, o puede ser un ancla que te va a hundir más. El fracaso tiene la habilidad de mandarte hacia donde Dios te quiere mandar, o de dejarte estancado donde tú determines quedarte. Yo traía esta pelotita y decía, yo quiero ver cómo funciona el fracaso. El fracaso funciona de la siguiente manera. Cuando tú fracasas,
y no llevas el fracaso de acuerdo a como Dios quiere, fracasas, y cuando fracasemos decimos que caímos ¿a dónde? Al suelo, ¿no? Y un fracaso no tratado conforme a como Dios quiere que lo tratemos nos va a hacer que nos quedemos ahí. Pero cuando fracasamos, que es parte de la vida, y lo manejamos como Dios quiere que lo manejemos, nuestro fracaso se queda en la tierra y Dios te sube a lo más alto. Por eso es que ahora vuelve a preguntar al de tu lado: ¿en qué has fracasado? ¿Vas a dejar que sea un ancla para tu vida? ¿O vas a dejar que sea esa catapulta que te va a impulsar hacia donde Dios quiere que vayas? ¿Alguna vez te has imaginado cómo fuera tu vida si no recordaras todos los días el fracaso que cometiste? ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería tu paternidad si no recordaras todos los días el error que cometiste con tus hijos? ¿Alguna vez te has imaginado cómo fuera tu vida escolar si no recordaras todos los días el fracaso que tuviste en la escuela? ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios te estaría usando hoy si hubieras dejado atrás el fracaso que tuviste? ¿Alguna vez te has imaginado cómo fuera tu familia si en lugar de estarse fijando y recordándose los fracasos cada rato, dijeran: lo que quedó en el pasado y ahora extendámonos a lo que Dios tiene y quiere hacer? Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho. Esa historia es muy bonita, a mí me encanta, porque ese personaje yo a veces me lo imagino como yo, muy hablador, muy prendemecha, y a la hora que truena corre. Y este hombre dice que era uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y dice que su nombre era Pedro. Y yo te dije algo bien claro: fracasar es parte de la vida. Cometer fracasos, eso quiere decir que estás haciendo algo. El día que dejes de fracasar, ese día sí preocúpate, porque probablemente ya te quedaste estancado en un fracaso del pasado. Y dice que Pedro estaban en el monte orando, y que Jesús se levanta y le dice: mira, Pedro, ya voy a morir, ya estamos en las últimas. Y por eso les digo que me identifico con Pedro. Y Pedro, así bien mexicanote, habla: hombre, Señor, yo no te voy a dejar, y tú vas a ver que yo voy a estar bien firme contigo hasta donde sea, y si hay que matarlos, matamos y les quitamos la cabeza. Y se pone el Pedro ahí, yo me lo imagino. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me vas a qué? Me vas a negar. No, Señor, no, y vas a ver, y que guau. Pasan las horas y dice que Jesús es encarcelado. Pedro se encuentra una persona, y esa persona le dice: ¿tú andabas con Jesús? Y él le dice: no, yo no andaba con él. Y dice que después va más adelante y le dice: ¿tú andabas con Jesús? No, yo no andaba con él. Y después dice que se encuentra otra última persona y le dice: yo no andaba con él. Y que canta el gallo, ¡pum! Y en ese momento dice que Jesús estaba y lo miró fijamente, y Pedro, recordándose de las palabras de Jesús: ¿me vas a negar? Prácticamente le dijo: mira, Pedro, vas a fracasar, mejor ni digas nada porque vas a fracasar. Y miren, el fracaso es tan grande en nuestra vida que si no lo tomamos de la manera correcta nos va a llevar a un lugar más atrás del cual ya habíamos avanzado. Pedro era uno de los principales, pero cuando él se equivoca, ¿saben lo que hizo? En lugar de decir: Señor, es verdad, tenía razón, te iba a negar, perdóname, pero quiero seguir, es lo que dijo: soy un fracasado, no sirvo para seguir a Jesús, no sirvo para seguir al Maestro. Y dice que lo que hizo, que volviera a agarrar su red y su cañita para pescar. El fracaso te va a regresar ¿a dónde? A tu pasado. Pedro, antes de ser llamado por Jesús, era un pescador. Después dice que Jesús lo hizo pescador de hombres. Una vez se encuentra con un fracaso en su vida, y el fracaso lo regresa para atrás.
Yo me pongo a ver a todos los inmigrantes y digo, ¿cómo es posible si ya llegaron a Nuevo Laredo y los agarraron y los deportaron y los volvieron a soltar para acá? El hecho de que hayan fracasado los haga regresar nuevamente hasta de donde salieron. Un fracaso te va a llevar a ese lugar. Muchas veces cuando fracasamos en el matrimonio, en lugar de querer seguir más adelante, regresamos a querer estar solos. ¿Y qué decimos? Mejor estaba solo. ¿Para qué me casaba? Bien me dijo mi mamá. Y empezamos a expresar todo ese tipo de situaciones, porque el fracaso nos va a regresar para atrás. Y yo te dije, y luego dice que Jesús resucita. Y luego dicen que Jesús iba y estaba a la orilla del mar, y Pedro había regresado a ser ¿qué? Pescador. Y dice que él estaba pescando. Y cuando de repente se oye en la orilla y le dice, ¡hey! Échala del otro lado. Y dice que Pedro reconoce a Jesús. No lo reconoció por cómo le habló, porque se miraba igual. Lo reconoció por lo que un día hizo en su vida. Yo no sé si ustedes recuerdan que versículos atrás, capítulos atrás, Jesús había hecho eso en la vida de Pedro. Dice que estaban pescando, no habían pescado nada, y Jesús se aparece en el mar y les dice, hey, échenla del otro lado. ¿Sabes? Si tú fracasaste en tu vida en algún área, Jesús siempre va a regresar a buscarte. Jesús es tan bueno y Él nunca nos va a dejar. Por eso que cuando fracasamos y estamos estancados, tú lo único que tienes que hacer es olvidarlo, porque el que te va a venir a sacar del fracaso es Jesús. De tal manera que Jesús viene con Pedro y le dice, Pedro, ¿cómo has estado? Veo que no te había dicho que ibas a ser pescador de hombres. ¿Y qué andas haciendo acá? A ver, vente, vamos a platicar acá tú y yo como camaradas. A ver, Simón, ¿qué pasó? ¿Realmente me amas? Y Pedro, sí, Señor, te amo. Y luego dice que otra vez le vuelvo a preguntar, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y dice que nuevamente le vuelvo a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Lo único que necesitas para poder dejar tus fracasos atrás es decirle al Señor, es verdad, he fracasado. Y el fracaso muchas veces me llevó a estancarme. El fracaso muchas veces me llevó a maldecir mi vida, porque yo dije, ¿cómo es posible si yo dije que iba a tener un hijo hasta los tales años? Hoy estoy con un hijo y estoy soltero. Hoy estoy con un hijo y estoy soltera, cuando mis planes no eran esos. Fracasé y te quedaste estancado. Por eso, voltea a ver al de tu derecha y dile, ¿tú nunca has fracasado? Y la invitación que Jesús le hizo a Pedro, después de decirle, Pedro, echa la red a aquel lado, le dijo, ven. Si tú el día de hoy quieres dejar el fracaso atrás, te voy a hacer una invitación. Te voy a invitar a que te pongas de pie.